Mi nombre es Yara Alexander Salazar Jaramillo, estudiante de la Universidad Militar Nueva y hoy vamos a hablar de temas acerca de la estadística inferencial. Bueno, primero, ¿qué opinión tiene la prueba de hipótesis y qué usos tiene? Bueno, la prueba de hipótesis es una herramienta estadística esencial que permite sustentar decisiones financieras, económicas y contables con base en la evidencia. Esta se utiliza para comprobar promedios, proposiciones o variaciones entre periodos, áreas o empresas, con el fin de verificar la efectividad de políticas económicas, auditorías o estrategias de control interno. Podemos observar un ejemplo donde supongamos que una empresa desea saber si el promedio de sus ingresos mensuales aumentó después de implementar un nuevo software contable. Entonces, la hipótesis nula es el promedio de ingresos que no cambió y la hipótesis alternativa es el promedio de ingresos de aumento. Bueno, entonces al aplicar la prueba de hipótesis podemos obtener un valor P menor que 0.05. Se rechaza la prueba nula, concluyendo que el software sí tuvo efecto positivo. 2. Explique por qué se siguen unos pasos para demostrar una hipótesis. Bueno, considero que seguir unos pasos ordenados al demostrar una hipótesis es fundamental para garantizar la objetividad y la confiabilidad de los resultados. En el proceso estadístico tiene una secuencia lógica que va desde la formulación del problema hasta la decisión final, y omitir un paso puede llevar a conclusiones erróneas o interpretaciones sesgadas. Los pasos sería plantear una hipótesis, elegir nivel de significancia, seleccionar la prueba, calcular el estadístico y tomar la decisión. Un ejemplo, podemos observar un análisis financiero desea verificar si el promedio de gastos operativos de dos sedes de una empresa es el mismo. Entonces, al seguir los pasos estadísticos correctamente, podemos determinar si las diferencias observadas son producto del azar o de una verdadera desigualdad en la gestión. ¿Qué piensa de los errores estadísticos que se pueden presentar al probar una hipótesis? Bueno, los errores estadísticos son advertencias importantes que nos recuerdan que toda conclusión basada en datos tiene una margen de incertidumbre. Existen los errores tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que rechaza una hipótesis verdadera y el tipo 2 es aceptar una hipótesis falsa. Un ejemplo sería si un auditor concluye que los estados financieros presentan errores en realidad están correctos, es error tipo 1. Entonces esto podría afectar injustamente la reputación de la empresa. Y por el contrario, si no detecta irregularidades reales de error, sería error tipo 2, estaría incumpliendo su deber profesional y ético. ¿Qué elementos indispensables se deben de tener en cuenta para pruebas que hacen en relación con la media y dos proporciones poblacionales? Bueno, yo considero que los elementos indispensables son tipo de variable, tamaño y presentación de la muestra, nivel de significancia, distribución estadística apropiada y supuestos de independencia y normalidad. 5. ¿Qué concepto tiene los intervalos de confianza y prueba de hipótesis? Bueno, los intervalos y las pruebas de hipótesis son métodos estadísticos que se complementan para la toma de decisiones informales. El intervalo de confianza proporciona un rango de valores dentro del cual se estima que se encuentra el parámetro poblacional con un determinado nivel de confianza. Mientras tanto, la prueba de hipótesis permite aceptar o rechazar afirmaciones concretas sobre dicho parámetro. Un ejemplo sería que un auditor calcula un intervalo de confianza del 95% para el promedio de los gastos administrativos entre 8.2 y 9 millones. Si la hipótesis planteada era que el gasto promedio es de 9 millones y este valor se encuentra dentro del intervalo, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que los gastos están dentro del rango esperado. Sexto, ¿qué opinión tiene de las pruebas de hipótesis que se realizan para datos que se encuentran en una escala nominal u ordinal? Bueno, las pruebas de hipótesis aplicadas a datos es esencial en escala nominal u ordinal son igualmente importantes, ya que permiten analizar variables cualitativas que reflejan percepciones, categorías o clasificaciones comunes en los informes contables y auditorías. Un ejemplo sería que un auditor desea comprobar si la satisfacción de los clientes depende del tipo de servicio contable ofrecido. Al apreciar una prueba cuadrado puede determinar si existe una relación significativa entre ambas variables. ¿Qué elementos indispensables se deben de tener en cuenta para no incurrir en los tipos de errores al hacer pruebas de hipótesis? Bueno, los elementos indispensables serían selección adecuada del nivel del significado, tamaño de la muestra, uso correcto del estadístico de prueba y evitar sesgos en la recolección de datos. Un ejemplo sería si un auditor desea verificar si el promedio de errores contables disminuyó después de implementar un nuevo software. Entonces, si el nivel de significancia se elige muy alto, puede rechazar justamente la hipótesis nula, error tipo 1. Si se toma una muestra muy pequeña, puede detectar una mejora real, error tipo 2. ¿Qué métodos de pruebas de hipótesis conoce y comente cada un ejemplo? Bueno, tenemos la prueba Z, que se usa cuando el tamaño de la muestra es grande. Un ejemplo sería verificar si el promedio de ventas mensuales supera el objetivo establecido. Las pruebas T-Student se aplican en muestras pequeñas. Un ejemplo es comprobar el promedio de gastos administrativos de 2 años de diferencia. Pruebas de cheat cuadrado. Esta se utiliza con datos cualitativos. Un ejemplo sería determinar si existe relación entre el tipo de cliente y el nivel de satisfacción. Y la prueba FANOVA. Esta nos permite comparar más de dos medias al mismo tiempo. Un ejemplo sería evaluar si tres sucursales tienen el mismo nivel promedio de productividad. ¿Qué criterios fundamentales se deben de tener en cuenta para realizar pruebas con pequeñas y grandes muestras? Un ejemplo, bueno, con pruebas con pequeñas muestras, entonces se utiliza la distribución T-Student, ya que hay mayor incertidumbre sobre la variabilidad poblacional. Requieren mayor precisión en la toma de datos y una selección estricta para evitar sesgos. Y en pruebas grandes, con grandes muestras, entonces se aplica la distribución normal Z, porque el teorema del límite central garantiza la normabilidad de los promedios y los resultados son más estables y representativos en la población. Un ejemplo sería un contador evalúa si el promedio de ingresos por sucursal difiere del promedio general. Si solo toma 10 sucursales, sería una prueba T, o sea, una muestra pequeña. Y si toma más de 40 sucursales, aplicaría una prueba Z, o sea, una muestra grande. Explica el concepto del P y valor y cómo se interpreta dentro de la teoría de prueba de hipótesis. Bueno, el P es un indicador que mide la fuerza de la evidencia en contra de la hipótesis nula dentro de una prueba estadística. Su interpretado es de P valor. Entonces, esta es la que nos ayuda a sustentar las conclusiones con rigor técnico, minimizando el riesgo de las decisiones erradas en auditorías o análisis financieros. Aquí podemos observar un ejemplo. ¿Cómo explica el concepto 11? ¿Cómo explica el concepto de nivel de significancia en una prueba y qué elementos fundamentales dispone para el cálculo? Bueno, el nivel de significancia es una medida de precaución que define el grado de riesgo que el investigador o auditor está dispuesto a asumir al tomar una decisión. Entonces, los elementos fundamentales es naturaleza del estudio, tamaño de la muestra, variabilidad de los datos y nivel de confianza. 12. ¿Qué criterios se debe tener en cuenta para el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa? Bueno, los criterios fundamentales serían la claridad y precisión, la oposición lógica, o sea, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, la direccionalidad bilateral o unilateral, la coherencia con los datos y el objetivo del estudio. Aquí podemos también observar un ejemplo.
¿Qué piensa del error de estimación? ¿Cómo se simboliza y qué importancia tiene en la diferencia estadística? Bueno, el error de estimación es un concepto esencial en la diferencia estadística, ya que permite medir cuánto se aleja el valor estimado a partir de una muestra del valor real de la población. Este error se simboliza con la letra E y se calcula mediante fórmulas que involucran en la desviación estándar, el tamaño de la muestra de confianza seleccionado. Bueno, esto tiene como importancia, la importancia es comprender que es un error vital, ya que determina el margen dentro del cual se puede confiar en las estimaciones de indicadores financieros, como promedios de gastos, ingresos o margen de rentabilidad. ¿Cómo se explica la importancia del tamaño muestra dentro de la teoría de prueba de hipótesis? Bueno, el tamaño muestra es un elemento decisivo dentro de la teoría de muestras de hipótesis, porque determina la precisión, la potencia estadística y la validez de los resultados. Un ejemplo sería, un auditor desea comprobar si el promedio de gastos operativos difiere entre dos áreas de una empresa. Si usa una muestra pequeña, los resultados pueden ser pocos concluyentes, y si amplía la muestra a un número adecuado de observaciones, obtiene mayor precisión y validez estadístico, respaldando con evidencia su informe financiero.